4 de agosto, 30 años del vil y cobarde asesinato del mártir obrero Rufino Frías. La reforma al Código de Trabajo para robarle los derechos a los trabajadores y dárselo a la patronal. Gobierno de Pérez Valladares y el PRD. No cabe duda que hoy vivimos exactamente lo mismo. Un gobierno de ultraderecha, como lo es el de Mulino y el séquito de corruptos que con él gobiernan, han impuesto las reformas a la seguridad social. La filosofía, la misma. Robarle a los pobres para que los ricos hagan plata con el dinero que es de los asegurados. Es decir, es bajar las pensiones, es subir la edad de jubilación, también disminuir las posibilidades reales de que la gente se pueda jubilar y entregar miseria en concepto de pensión. Eso mismo ocurre, esa filosofía mercantil, vendepatria, ocurre con el tema del canal. Y es que con el tema del canal, los intereses norteamericanos de querer ocupar el canal de Panamá militar y políticamente, y la conducta vendepatria de Mulino, concita toda la represión que se ha desarrollado y desatado contra el pueblo panameño, sus organizaciones, sus dirigentes, como consta con los hechos acaecidos recientemente. Los asesinatos que se han dado de moradores de comunidades, el caso de Bocas del Toro, una niña de 1 año y 8 meses, ahogada en gases lacrimógenos, otros 2 mártires asesinados por bala de perdigones, como consta en la necropsia que se han hecho en Bocas del Toro. Igual a Rufino Frías lo asesina un policía de un disparo en la cabeza en San Miguelito hace 30 años. El mismo método, la misma oligarquía corrupta y vendepatria. Los que quieren robarle a los pobres para hacer negocios y seguir desarrollando sus riquezas. De eso es de lo que se trata. Y ya este pueblo ha despertado en función claramente de enfrentar esa situación, de acabar con esa injusticia, de acabar con la falsa democracia de la que se nos habla, para salir a votar, para escoger al verdugo de turno, como ha ocurrido en las últimas 8 elecciones. Hoy, el conglomerado mediático, las grandes corporaciones de medios, los sicarios de la información al servicio del poder económico, los influencers que paga el gobierno y el poder económico, políticos, empresarios, gremios empresariales, tejen una narrativa de la violencia. La violencia surge de la clase dominante, es decir, de la burguesía, que controla el Estado y tiene instrumentos como José Raúl Mulino para imponer por la fuerza lo que no pueden hacer en el debate político, en el debate ideológico, porque ya el pueblo sabe cuál es la forma de operar de estos clanes mafiosos. ¿Y cuál es la forma de operar? Es utilizar el poder instituido, ejecutivo, legislativo, judicial, utilizar la institucionalidad para el robo y el saqueo de los recursos del pueblo panameño, mientras que el pueblo panameño sigue viviendo en condiciones realmente cada vez más miserables. Esa es nuestra realidad. Y la narrativa de la violencia con la que hoy se despliegan los grandes medios corporativos de comunicación, influencers, sicarios de la información, etc., es que los violentos somos los que defendemos nuestros derechos. La violencia no es del Estado que asesina, reprime, persigue, tortura a la población, a las organizaciones y sus dirigentes. La violencia no es la violencia mediática que siembra odio, mentira, manipulación y engaño, que es lo que hacen estas corporaciones de medios de comunicación y sus sicarios de la información que el país conoce. Por eso es que el pueblo en el 2022-23 dice los medios están vendidos, y están vendidos. No es mentira, esa es una realidad que ya el pueblo despertó en su conciencia social. La manipulación, la tergiversación, la mentira, el engaño, el odio, que es lo que tratan de permanentemente, tratan de instalar en la psique colectiva del pueblo, para que el pueblo deje de pensar que el opresor
es quien lo reprime, quien lo mata y quien lo oprime. También hay violencia económica. Cuando las personas no tienen trabajo, no tienen cómo materializar la comida, no tienen las cosas básicas y fundamentales, eso también es una violencia institucional. Cuando una oligarca manda al pueblo, por ejemplo, a buscar agua al río para que tome. O cuando se indica cómo desde el Poder Ejecutivo se desarrollan procesos judiciales con un empleado nombrado como procurador de la nación para perseguir políticamente a los dirigentes, abrir procesos amarillos, los lofer, conocidos en toda América Latina, en la que se inventan procesos para judicializar, por un lado, la protesta social y meter preso a los dirigentes, como ocurre en el caso de Jaime Caballero, que está en una celda de máxima seguridad en el pabellón C de la Mega Joya, donde solo pueden ir según las normas legales en Panamá los que están condenados. Él está siendo investigado en estos momentos. Otra violación flagrante de los derechos humanos y de los derechos que tienen los ciudadanos en el país. Así como agarrar un expediente que estaba prácticamente archivado, activarlo para perseguir, como lo hace Mulino, contra los dirigentes de Sucre. Caso de Genaro López, que está con medida cautelar en su casa. Caso del compañero Erasmo Cerrú, que está en la embajada de Nicaragua, que se ha solicitado salvoconducto y hasta ahora no se pronuncia el gobierno. Y en mi caso, que he tenido que salir al exilio. Obviamente todos estos casos son una persecución política clara y la narrativa obvia que presentan las grandes corporaciones de medios es querer decirle al pueblo que los violentos somos nosotros. Que la violencia está en que si usted cierra una calle para defender su derecho, usted es violento. No el que lo obligó a cerrar las calles para que usted defienda su derecho, ese no es el violento. El violento es el que cierra la calle para exigir su derecho, para defender. ¿Dónde se hacen las luchas? Ejemplo, Panamá. ¿Cómo derrotamos el contrato minero? Fue en las calles. ¿Dónde se desarrolló el 9 de enero? En las calles. ¿Dónde libramos la lucha contra la reforma del Código de Trabajo de Pérez Valladares? En las calles. Contra la privatización del IDAN, en las calles. Para recuperar la segunda partida del 13º mes, en las calles. Para defendernos contra la especulación de los empresarios en el precio del alimento, combustible, electricidad, en los precios de los medicamentos. Hemos salido a la calle. A la calle sale el pueblo por agua, por educación, por vivienda, por salud, y eso pretenden arrancárnoslos para que nadie pueda decir nada. En las calles este pueblo ha defendido la soberanía nacional. 12 de diciembre de 1947. Por ejemplo, los hechos acaecidos con la siembra de bandera del año 58 y 59, el 9 de enero del 64. Los pueblos luchan en las calles. Están tratando de derrotarnos en la idea de que las calles no son donde nos liberamos. En las calles nos liberamos. Es en las calles donde hemos alcanzado las más grandes conquistas nacionales e internacionales. Es decir, es la lucha de los pueblos los que logran esas conquistas. La democracia no es la democracia burguesa que nos dicen los partidos tradicionales, las élites, quienes gobiernan como Mulino, no, esa es la democracia de los ricos para saquear a los pobres. Nosotros hablamos de democracia real, de democracia participativa, donde el pueblo elige y revoca mandato, donde el pueblo tiene la última palabra. Esa es la democracia que nosotros aspiramos. La democracia en la que el pueblo no es sometido por quien gobierna, sino que quien gobierna debe hacerlo obedeciendo al pueblo, obedeciendo lo que el pueblo aspira y anhela, no a las élites económicas, como declara una y otra vez Mulino que su gobierno es empresa privada. Desgraciadamente, con los votos de Martinelli, no tuyos, de Martinelli llegaste a la presidencia, porque tú no hubieras sacado absolutamente nada. Y desgraciadamente, engañando una vez más al pueblo, ahora abusas del poder. Y esa es nuestra realidad.
Otro elemento que está en la narrativa de las grandes corporaciones de medios es que ahora ellos dicen cómo es que es el sindicalismo. Lo dice la Cámara de Comercio, la CAPAC, el CONET, el Sindicato de Industriales, lo dice la salvaje ministra del Trabajo, lo dice Mulino, los voceros de los partidos políticos tradicionales. Ellos ahora quieren decirnos a los trabajadores cómo es que debemos hacer sindicalismo. Pues no. El sindicalismo es una herramienta que tienen los trabajadores del mundo para definir democráticamente el carácter de su organización. Y el carácter de su organización es clasista. ¿Por qué es clasista? Porque surge como una herramienta de defensa de los derechos de la clase trabajadora. Y ese clasismo nos lleva al hacerlo práctica, a defender posiciones, a defender nuestros intereses, a conquistar, a arrancarle a la patronal parte de nuestros derechos. Es lo que ha hecho Suntra. El hecho de que Suntra sea una organización que no dominan los partidos políticos de derecha corruptos que existen en Panamá, que no dominan los gobiernos, que no dominan los empresarios, que no domina más que los propios obreros de la construcción, que no solo somos capaces de autofinanciarnos, por eso el cierre de las cuentas, por eso la persecución contra el sindicato y su finanza, cierran la cooperativa, un ente y lo hacen de forma de facto, de hecho, porque no de derecho cierran la cooperativa, lo hacen de hecho, porque están utilizando el poder, como dijo Mulino, para minimizar a Suntra. No porque haya ilegalidad, ni estafa, ni lavado de dinero. Ese es el lawfare, eso es la mentira jurídica para tratar de hacer creer al pueblo de que se trataba, de que se estaban haciendo malos usos de los fondos. Todo eso es falso. Y si los jueces no los controla Mulino, entonces deben restituir el derecho. Hasta ahora nos han tocado dos de garantía, totalmente entregado, mente policíaca, vinculado, sin moral, sin ética. Por eso Caballero está en la celda, por eso Genaro está en su casa con un aparato en la pierna que cuando ellos quieren lo abren para escuchar lo que se habla. Y por eso órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren hacer creer que esa narrativa es la correcta. Pero ya el pueblo lo sabe. Aquí hay una persecución vulgar, descarada, politiquera, dictatorial de Mulino. Todos sabemos eso y lo comprendemos. Entonces ellos no son los que nos van a decir a nosotros cómo hacer sindicalismo. Por un lado, con relación al término de sindicato único. El sindicato único es un concepto. Y es como nació el sindicalismo, con la unidad de los trabajadores. Y el concepto de sindicalismo único no es solo de nosotros los obreros de la construcción en Panamá. Es un concepto mundial. Ejemplo, en Uruguay existe el SUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción. Y así existen otros sindicatos por rama industrial. Ellos tienen una sola central obrera. También, porque es la decisión y la voluntad de los trabajadores de que así debe ser. Porque eso nos permite mayor unidad, mayor fortaleza para la lucha y la pelea. Igual ocurre en Argentina, con Boca. Igual ocurre en Europa. En Europa hay conceptos de sindicalismo único en Inglaterra, Países Bajos y otros, donde un sindicato no solo está por rama industrial, sino que es capaz de abarcar las distintas ramas industriales. Eso también es parte del concepto. Ahora quieren hacer ver y demonizar en la narrativa los medios de comunicación y sus sicarios de la información, la salvaje ministra, los empresarios, que ahora el problema es que nosotros somos sindicatos. Lo somos y lo seguiremos siendo. Eso es la fortaleza del obrero de la construcción. Así es como hemos negociado en igualdad de condiciones, porque de eso se trata. Cuando usted tiene autonomía ética, moral, económica,
usted se sienta en la mesa en igualdad de condiciones, no subordinado, sino en igualdad de condiciones. Así es como hemos mejorado las condiciones de vida y de trabajo del obrero de la construcción, de su familia, de la mujer y el hombre que trabajan en la construcción. Hemos mejorado sus condiciones salariales, hemos mejorado las condiciones de trabajo y eso repercute sin duda en la familia. Hemos impactado en la sociedad. Por ejemplo, hoy en Panamá, después del asesinato de Ali Romy Smith, dirigente obrero, asesinado por un policía por un disparo en la espalda en el centro de salud Espadafora, en Colón. Así fue como se logró el reglamento de salud y seguridad. Y así es como las universidades públicas y privadas empezaron a formar profesionales en materia de salud y seguridad. Eso es gracias a la lucha de los trabajadores de la construcción y de Suntra, que propuso y luchó en las calles para que eso se conquistara. Por eso hoy tenemos técnicos, licenciados, ingenieros, magísteres, doctores en materia de salud y seguridad. Esa es parte de nuestra lucha. Lucha del sindicato único, de la unificación de los trabajadores para luchar por sus conquistas. Así que por más que traten de demonizar nuestros conceptos de unidad y de sindicato único, obviamente es nuestra herramienta. Nadie que está fuera de Suntra puede decirnos a nosotros cómo organizarnos. Porque allí perderíamos nuestra autonomía y perderíamos nuestra esencia. Y allí es donde cabe el sindicalismo amarillo. Como el país sabe de qué se tratan los sindicatos amarillos que ahora promueve la ministra de Trabajo del gobierno de Mulino, que quiere presentar que hay más sindicatos amarillos. ¿De qué se trata? Se trata de un sindicalismo que va de la mano del gobierno, que ahora son promovidos por el gobierno para tratar de dividir a los trabajadores de la construcción y de su unidad monolítica para enfrentar los problemas dentro de la construcción y fuera de ello, como es defender el seguro social, como es defender la soberanía nacional, como es oponernos a la política económica de hambre y de miseria que lleva adelante Mulino y que han impuesto desde la invasión en Panamá el neoliberalismo, que ha hecho del país un país desigual, de hambre, miseria, donde unos cuantos acumulan fortuna mientras que la mayoría acumulan miseria. Todo eso es parte de la lucha del movimiento sindical. Y ahora ellos se sienten amenazados porque no solo logramos sentarlo en la mesa de Penonomé y desnudar cómo le roban al pueblo los oligopolios y los monopolios empresariales que ponen los números que le da la gana o los precios que le da la gana a la comida, a los medicamentos, a la electricidad, al combustible, en fin. Como lo logramos exponer ante el país, tú escuchas a Mulino cada vez, nunca va a ser igual, porque no pueden ganar el debate. Como no ganaron el debate de la 406.2, en donde presentamos un proyecto de ley de más de 400 artículos, pero él nada más quería el de él. Y como él quería el de él para las élites, para Chapman y otros, entonces utilizó a miserables como Ábrego, al director de la policía Fernández, para masacrar, asesinar, reprimir, torturar. Pero también utiliza todo el andamiaje administrativo del Estado para negar el derecho. Lo hacen en el Ministerio de Trabajo, lo hacen en el Ministerio de Educación, en fin, para ir al mecanismo jurisdiccional donde están los jueces. Y con suerte, si es que no lo tiene dominado también, entonces podremos resarcir el problema jurídico. Pero toda esa fiesta se acaba. Ya faltan 3 años y 11 meses. Así de sencillo es esto. El pueblo sigue. Estos dictadores pasan. Los corruptos también. Y habrá que hacer justicia en ese sentido. El sindicalismo amarillo es el sindicalismo controlado por la patronal. El que se arrodilla ante ellos. Al que pueden coimear. Igual que los poderes económicos, el gobierno o los partidos políticos tradicionales. El sindicalismo real es el sindicalismo autónomo, discutido desde la base, generando democracia desde la base. Y ese es el éxito de una organización sindical como la nuestra. ¿Qué pretenden? Robarse los recursos de los trabajadores de la construcción. Los 3 edificios que tenemos en Panamá, en Chiriquí, en Colón, nuestros locales en todo el país, los carros que están, todo a nombre de Suntra.
todo a nombre de Suntra, legítimo. Los recursos de Suntra son los recursos más legítimos. Lo pagamos del sudor de nuestra frente, con nuestro salario aportamos el 2%. ¿Dónde hay lavado de dinero ahí? ¿Dónde hay narcotráfico ahí? ¿Dónde hay estafa ahí? No la hay, pero se la han inventado para imponer lo que quieren. Imponer el convenio firmado por los norteamericanos, que es un convenio vendepatria. Si hubiera institucionalidad en el país, la comisión de credenciales ya debió haber sentado a Mulino para enfrentar un proceso jurídico por vendepatria, que es lo que dice claramente la Constitución y la ley. Pero no pasa así. A ver, el procurador de la administración de la nación, se va a abrir el proceso penal que dice el Código Penal para quienes traicionan a la patria, para Ábrego, para el ministro del Canal, que han firmado acuerdos con los norteamericanos. Esa es noticia pública. ¿Por qué no se abre de inmediato investigaciones por el delito de lesa patria, que significa de vende patria? Ahí no hay ministerio público, ni hay noticia crimini, porque tenemos un títere de procurador general de la nación que obedece a Mulino. Esa es la realidad. Y esa realidad es la que nosotros tenemos que combatir. Eso no es democracia, eso es dictadura, es autoritarismo, es manipulación, engaño, para someter al que se oponga a la agenda que tiene. Robarse la plata del seguro, meter el embalse de Río Indio sí o sí, abrir la mina sí o sí, porque esos son los negociados de la élite económica a la que responde el peón Mulino. Porque no es que él es el oligarca, él es un peón de la oligarquía, al servicio de ella para lo que está haciendo. Por eso ahora requieren sindicatos amarillos, para que salgan y hablen aquí y allá y digan que son las víctimas. ¿Víctima de quién? ¿Víctima de quién? Entonces, toda esta falsedad hay que desmontarla y la estamos desmontando. Otro de los elementos fundamentales de la libertad sindical es que las organizaciones sindicales no pueden ser intervenidas por gobiernos, partidos políticos, empresarios u otras fuerzas distintas a la de los trabajadores. Y ahora es una cantaleta en Panamá como matriz informativa, qué es lo que dice la patronal, que dice la Cámara de Comercio, que dice la CAPAT, que dice la CONEP, o que dice cualquier mequetrefe que llevan a los espacios estos abiertos de comunicación de las grandes corporaciones a decir qué es lo que tiene que ser su. Que se ha desviado de su objetivo y de sus fines. ¿Cuáles? Si lo que hemos hecho es defender nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la construcción y defender los derechos del pueblo panameño. Eso es lo que ha hecho Suntra. Y eso es lo que ellos no toleran y pretenden no permitir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir concientizando. La masacre de Boca del Toro, la de Alimay, la persecución, el despido de más de 700 docentes, entre ellos sus dirigentes, la persecución contra Suntra, las salvajidades de tal magnitud que ahora hasta presentan una demanda de disolución, a todas luces ilegal. Ni siquiera debió haber sido admitida por el juzgado de trabajo. Entonces, en Panamá nos estamos rifando realmente hacia dónde es que vamos. Si la caricatura de democracia, la decisión es cerrarla e instaurar la dictadura que quiere Mulino y los séquitos de corruptos que con él están, el poder económico para imponer su agenda económica, o si la democracia es la democracia popular del pueblo que se levanta en sus propios pies y enfrenta su problema y su realidad, se organiza, concientiza y lucha y toma conciencia que es necesario llegar a la estructura de poder del Estado para transformar toda la institución podrida que han creado las élites y sus partidos políticos tradicionales. Ese es el debate de fondo que tenemos. Si vamos a defender nuestra soberanía, si Panamá va a seguir siendo el país neutral que al calor de los tratados se firmaron,
la neutralidad para el mundo y todos los países del mundo, evitando entrar a conflagraciones de carácter regional o mundial, etcétera, o vamos a hacerlos serviles, como lo es Mulino de Trump. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pelea y es la lucha. Y allí estamos enfocados. Estamos obligados a resistir para avanzar y vencer, que es lo importante, para transformar al país, para que la democracia sea la democracia de todos y no de unos cuantos como ha sido hasta hoy. Desde 1903, porque esta historia no ha cambiado desde 1903. Ahora, los fachas, los ultraderecha que gobiernan y que alrededor de ellos están los sectores más atrasados, reitero, los sectores más atrasados del gran capital panameño, pretenden utilizar el poder del Estado para someter a quienes se oponen. Y escogieron a Suntra como su conejillo de India, porque en la psiquis enfermiza que tienen es mandar el mensaje al país. Si golpeamos la organización más grande que existe en Panamá, que es capaz de autofinanciarse, que es capaz de resistir y enfrentar y ayudar al resto del pueblo, y junto al pueblo, a los docentes, a los indígenas, a los campesinos, a los estudiantes, a los profesionales honrados, honestos, junto a las mujeres, los jóvenes, a construir un proyecto real, democrático desde abajo. Entonces ellos entienden que ese es su enemigo y que hay que vencerlo. Y para eso es que Mulino habla de utilizar el poder del Estado. Y se mofa, porque él cree que él va a tener el poder siempre. Esa risa se te va a convertir en mueca, porque tú eres un cobarde, y los cobardes actúan como tú. ¿Sí? Así pasó con todos los dictadores de América Latina, tan poderosos. El caso tuyo es que tú te vas en 3 años y 11 meses, y vamos a ver esa risa en que se convierte. Mientras tanto, con dignidad, con fortaleza, seguimos junto al pueblo, luchando, organizándonos, concientizándonos y luchando por un mejor país para todos, no para la élite que tú representas. Es importante debatir y discutir estos conceptos, es importante seguir adelante, es importante resistir. Desde la nueva trinchera en la que me encuentro, ya lo dije, nos corresponde hacer el trabajo que estamos haciendo. Pero nuestro objetivo es retornar a nuestra patria y librar ahí la batalla final por la emancipación del pueblo, tanto social como nacional. Es indispensable elevar nuestro nivel de conciencia, elevar nuestros niveles de lucha, para que Panamá sea un Panamá para todos y no para las élites como siempre ha sido. Seguimos en resistencia, seguimos en lucha, y sin lucha no hay victoria. Honor y gloria a los mártires y héroes del pueblo. A Rufino Frías, 30 años, pero también a los mártires del pueblo que a lo largo de su historia han caído por la digna y justa lucha de la mayoría del pueblo panameño. Viva Panamá, viva el pueblo panameño, viva las organizaciones del movimiento social panameño.